Buenas a todos y todas, esta tarde cálida de abril, y bienvenido a el Ateneo La Morallita, que es este espacio en el que llevamos ya un año haciendo actos de carácter cultural, político, social, y que hemos considerado hoy que era, curiosamente, según la semana en la que se cumplía el aniversario del Día de la Liberación Italiana y de la Revolución de los Claveles, dos hitos antifascistas, y ha sido casualidad que traigamos aquí a Miguel Ramos para hablar de antifascismo y de lucha antifascista. En primer lugar, presentando un poco el espacio y la organización que lo abrimos al resto de colectivos, organizaciones de Granada y del resto del Estado para hacer todo tipo de actividades de carácter cultural, social y político. Este Ateneo lleva un año haciendo actividades. Hemos traído al diputado de las CUP, Vidal Aragonés, para hablar del referéndum de Cataluña. Hemos hablado también sobre fútbol y capitalismo con el tema de la corrupción, del Mundial de Qatar, con el periodista Fonsi Loyaza. También lo inauguró y es el próximo ponente que vendrá el mes que viene el cantado Juan Pinilla. Y bueno, hemos hecho durante un año, ahí tenéis también, me parece que en los sillones, un poco un programa de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en este espacio, que ya digo, lleva un año de vida, ¿no? Y bueno, soy Tomás, militante de IZAR, que somos una organización joven de la izquierda revolucionaria y que pretendemos, en primer lugar, pues un cambio revolucionario de la sociedad con la clase trabajadora organizada y consciente, y para eso hace falta pues una formación política, una formación práctica y militante, ¿no? Y como actos importantes de nuestra organización, pues también tenemos el periódico donde podéis ver un poco lo que defendemos en todos los espacios militantes, a nivel social, a nivel político, a nivel de diferentes reivindicaciones. También tenemos un cuadernillo ahí en la mesa por si queréis echarle un vistazo, pero en la silla tenéis una revista que publicamos mensualmente. Y bueno, como espacio importante de nuestra militancia tenemos a nivel anual una escuela internacional de verano que hacemos este año del 2 al 6 de agosto, siempre en la primera semana de agosto en La Granja, en Segovia, a nivel internacional, porque estamos organizados en una corriente internacional con compañeros de Francia, de Estados Unidos, de Grecia y demás países. Y bueno, ahí precisamente ha sido ya este año la 7ª edición, y siempre el antifascismo y la extrema derecha, el análisis tanto a nivel histórico como a nivel de práctica militante es una de nuestras coordenadas, ¿no? Entonces, es un tema que no hemos dado de lado, y creemos que como organización política creemos que hay que estar formados en lo que es el fascismo clásico, en cómo la extrema derecha utiliza actualmente sus coordenadas para lanzar sus mensajes, cuáles son sus canales, cómo influye y cómo hace virar los discursos y los debates políticos cotidianos de actualidad. Y creíamos que este libro, que ya va por su 3ª edición en castellano y luego creo que en catalán va ya por la 2ª, es de plena actualidad porque es un testimonio militante de cómo se ha combatido el fascismo desde que se le dio por muerto con la muerte de Franco, pero cómo a través de fuera del Parlamento, que parece que es lo que interesa a los medios, cuando no está en el Parlamento no eres nada, pero el fascismo ha tenido sus vías y se ha manifestado con violencia y ha tenido una contestación importante desde los años 80 hasta aquí, ¿no? Más allá después del golpe de Estado, que parece que fueron sus últimos coletazos, ¿no? Y bueno, agradecemos que venga Miguel Ramos, un periodista muy activo también en redes sociales. Ha estado, bueno, aparte de tu trayectoria musical con el grupo Green Pass, es periodista, especialista en movimientos sociales y en extrema derecha. Y bueno, colabora con muchísimos medios de comunicación, con diarios digitales como Público, La Marea, Diagonal Ante, ahora El Salto, y también en espacios en tertulias de televisión. Y es una muestra también de que la lucha antifascista, la lucha contra el discurso de odio de la extrema derecha está día a día presente, incluso más allá o antes de que Vox estuviera en las parrillas mediáticas o las parrillas políticas como una constante, ¿no? Como ya la tenemos, ¿no? Ha trabajado también en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y recomiendo también una obra que creo que ha dirigido,
que es la de los neocon a los neonazis, una historia del fascismo español, con diferentes autores y que es muy, digamos que completa, ¿no? Es más teórica o más recorrido histórico, pero también completa un poco esta obra que es más, considero yo que es más militante, un testimonio más directo de cómo desde el año 90 hasta ahora pues, ha habido una lucha muchas veces silenciada, solamente saltaba a los diarios en los sucesos de crónica, pues asesinatos como el de Guillén Auyucuyó, que marca un punto destacado, o el de Carlos Palomino, hasta aquí, y cómo hasta que no ha llegado a Vox a las instituciones parecía que no había extrema derecha, o parecía que después del golpe de Estado y la muerte de Franco no teníamos extrema derecha, o lo que siempre dicen los periodistas, ¿no? Y los grandes historiadores, que la extrema derecha estaba en el PP, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Y este libro creo que lo pone en manifiesto de una forma destacada. Nosotros, como ya he dicho, como organización consideramos que es importante caracterizar lo que es el fascismo, sus expresiones históricas en los años 30 y también lo que es la extrema derecha y cómo también incluso la izquierda, y eso creo que si seguís en Twitter o en las redes sociales a Miquel, como también hay una izquierda que utiliza un discurso claramente con lo que se llama rojipardo, ¿no? Que envuelta un poco en las manifestaciones de la izquierda clásica, anti-OTAN, pues defensa de los trabajadores, muy obrerista, pero que está ahí y con su simbología es fácilmente reconocible, pero tiene una atracción importante, ¿no? Y consideramos que es importante caracterizar bien y que el movimiento obrero, que la gente trabajadora sepa bien identificar al fascismo, identificar los discursos de odio para rearmarnos y para ser conscientes de a lo que nos enfrentamos, ¿no? Tenemos la experiencia de los años 30 y nada descartable. En Grecia el caso de Amanecer Dorado fue un caso que puso el fascismo o un neofascismo en unas cotas muy importantes de aceptación por una gran mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Y no es descartable que casos así, como se han dado, puedan volver a suceder. Entonces, creo que nada más por mi parte. Hemos pretendido hacer un acto en el que más o menos haya una introducción, una presentación del libro de 1 hora y luego un debate que vaya haciendo preguntas sobre curiosidades del libro, testimonios que se cuentan aquí, personajes anónimos o personajes destacados que luego han tenido una trayectoria más o menos destacada en la lucha antifascista, la lucha por las libertades o contra los discursos de odio y que establezcamos un poco un debate y luego ya podemos pasar, si queréis, de forma más distendida a tomarnos unas tapillas o una bebida ahí en nuestra barra. Pues nada más, muchas gracias por venir y te doy la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que tenía ganas de venir a Granada y lo tenía en la lista y hasta que no me invitasteis, pues lo tenía pendiente y es un placer. Gracias también por la presentación. Creo que lo has explicado bastante bien, el sentido de este libro, de este trabajo. Aclarar, antes de nada, que no es la historia del antifascismo. Es decir, yo no hablo aquí en nombre de nadie, ni de ningún movimiento, ni lo pretendo, ni mucho menos. Yo lo que he hecho ha sido recoger una serie de historias, testimonios en primera persona de gente que ha estado desde, sobre todo, mediados de los 80 hasta la actualidad, combatiendo a las diferentes formas de fascismo que hemos sufrido en el Estado español de múltiples formas, ¿no? Yo siempre digo que este libro es un retrato generacional. ¿Por qué? Pues porque habla de yo diría que de más de una generación que no ha vivido el franquismo ni la transición. Es decir, yo vivo la transición de muy pequeño. Yo nazco en el año 79. A mí el tema del fascismo era algo que había quedado en el tema de la guerra y en Franco muerto y enterrado. Y eso ya no iba a volver. Sin embargo, yo arranco en el primer capítulo explicando por qué el antifascismo es para mí un asunto personal. Más allá de mi ideología, obviamente, yo no oculto mi punto de vista en el libro. Yo creo que no se puede ser neutral, no solo en temas de antifascismo, sino yo creo que no existe el apoliticismo y no existe la neutralidad periodística, y yo lo reivindico desde el primer momento. Yo no soy neutral y yo explico por qué yo empiezo a investigar estos temas y por qué yo empiezo a obsesionarme, si lo queréis llamar, en el tema de la extrema derecha. Muy fácil. Yo cuando tengo 14 años, estoy a punto de dejar el colegio y entrar en el instituto,
el profesor entra a clase y después de las vacaciones de Pascua, sobre estas fechas, un poco antes, y nos dice que han matado a un chaval de nuestra edad. Que lo han matado, un chaval que era antifascista y que además 3 compañeras del colegio estaban con él cuando lo habían matado. Y que hicimos un poco de terapia entre todos los compañeros y compañeras de clase, que estábamos a punto, os digo, de empezar las clases del instituto, de salir un poco del cascarón del colegio, ¿no? Y empezar a enfrentarse pues eso, a la adolescencia, ¿no? Digamos. Ese chaval era Guillem Agulló. Este año se han cumplido 30 años, hace de eso, año 1993. Eso nos marcó muchísimo a nuestra generación. Es así. Es decir, pensar de repente chavales de nuestra edad, de 14, 15 años, que ya llevaban pintas, camisetas, pendientes, que pues yo soy de las primeras generaciones que pudieron estudiar en catalán, en Valencia, que éramos 3 institutos en toda la ciudad de Valencia, es decir, éramos unos bichos raros. Y además nos venían a esperar a la puerta del instituto los nazis del barrio que iban a pegar a los guarros de la línea en valenciano, es decir, ya estábamos marcados por ser de izquierdas, medio punkis, y encima por querer estudiar en nuestra lengua, ¿no? Por lo tanto, obviamente el fascismo nos apelaba directamente, aunque no quisiéramos. Es decir, sí, podía quitarme los pendientes, quitarme hablar en castellano, quitarme las pintas, quitarme todo, pero bueno, no entraba dentro de nuestros planes renunciar a nuestra manera de ser y a nuestra manera de pensar. Por eso, yo creo que toda nuestra generación, yo lo cuento en los primeros capítulos, mi entorno, el entorno en el que nos criamos, que luego me he dado cuenta que es algo que se ha repetido en todas las ciudades del Estado español, y yo diría que más allá, cuando he empezado a entrevistar a personas de diferentes ciudades, tenemos una historia compartida que no habíamos hablado y que de repente, evidentemente, sí que había conexión muchas veces, pero cuando te sientas a recoger testimonios y dices, me estás contando lo mismo que me han contado hace 2 días de Barcelona, de Zaragoza, de Málaga, de Madrid, de Galicia, etcétera, ¿no? Te das cuenta de que efectivamente esto es una generación. Una generación que, como decía, no ha vivido la transición, no ha vivido el franquismo. Se nos ha dicho que el fascismo ha muerto y cuando tenemos 14, 15 años, años 90, 91, 92, 93, 94, 95, matan a Lucrecia, matan a Guillem Agulló, matan a Sonia, una mujer transexual, matan a inmigrantes sin papeles, secuestran y matan a prostitutas. Películas como Taxi, de Carlos Saura, lo retrata muy bien, ¿no? El comando ese de nazis que se iban en coche a limpiar Madrid, ¿no? Claro, Carlos Saura lo retrata porque eso pasaba y eso se sabía que pasaba. Pero ¿a quién mataban? ¿Quién era Lucrecia? Una mujer sin papeles, negra, pobre. Sonia, una mujer transexual, sin hogar, que dormía en un parque. Yo me he encontrado, yo cuento la anécdota de que yo cuando matan a Guillem, al día siguiente me voy al bar y recorto la noticia. Y a partir de ese día empiezo a recortar todos los días cualquier noticia relacionada con la extrema derecha y el antifascismo. Y luego movimientos sociales. Es decir, tengo mis carpetitas, que tengo unas carpetas de los años 90, antes de que estuviera Internet, que son bastante interesantes y cuyas noticias hoy no se encuentran online. Es decir, que me ha servido mucho para construir los años 90 en este libro, ¿no? Entonces, yo me empiezo a encontrar noticias de estas, ahora escribiendo el libro, que empiezo a alucinar la cantidad de violencia que existía aquellos años. Claro, pero para nosotros y para la gente que lo sufría. Nuestros padres muchas veces no entendían qué estaba pasando, porque el fascismo no era eso, era peleas de chavales. No te cuento ya la policía y la prensa y las instituciones. Eso era violencia juvenil, tribus urbanas, peleas por el territorio, violencia, pues eso, urbana. Todas las metáforas que queráis ponerle, ¿no? al asunto. Pero, efectivamente, cualquiera que perteneciera a un colectivo que fuera habitual diana de estos colectivos. Ya os digo, personas sin papeles, migrantes, personas negras, ¿no? Personas transexuales, colectivo LGTBI, la cantidad de palizas que había antes, que yo he ido documentando también en este proyecto y en otros asuntos, en los sitios de encuentro, ¿no? Porque no es como ahora, ¿no? Y en garitos abiertamente en muchas ciudades, ¿no? Donde pues, es súper normal, ¿no? Bueno, no todo lo que debería, pero antes imaginaos en los años 90, ¿no? Cómo era, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que había una parte de la población que vivía al margen de esta violencia, que no le afectaba, que pensaba que esto no existía y que era peleías de chavales, ¿no? Sin embargo, nos tocó vivirlo y nos tocó sufrirlo.
Es entonces cuando yo empiezo a tomar conciencia de esto. Yo no soy el prota del libro, ni mucho menos. Es decir, yo explico un poco por qué yo escribo este libro. Es decir, yo no soy un académico que aterriza un día y digo, hoy voy a escribir sobre esto y mañana escribiré sobre la cría del berberecho en las Rías Baixas, pero no. Yo escribo bastante sobre esto porque es un tema que me viene así desde hace muchos años. Y por lo tanto, quería justificar de alguna manera el porqué, ¿no? Aterrizo yo en este tema, ¿no? Pero lo que digo, empiezo a entrevistar a gente de diferentes ciudades que empieza a compartirme historias que son muy parecidas, ¿no? Entonces, es verdad que intento introducir en los primeros capítulos qué España había en los años 80-90, antes de que surgieran, digamos, en los medios de comunicación la violencia neonazi cuando matan a Lucrecia, por ejemplo. No sé si recordáis el crimen de Lucrecia Pérez, que comando neonazi liderados por un guardia civil, ¿no? En Aravaca, cuando matan a Sonia en Barcelona, cuando matan a Guillem Agulló, cuando matan a Richard, ¿no? Unos años más tarde cuando matan a George Zabaleta. Es decir, todo esto ya la prensa no lo podía ocultar, obviamente, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cuál era la España que habían hasta entonces? Esa que había enterrado el fascismo. Pues una España donde seguían viviendo refugiados nazis de la Segunda Guerra Mundial, criminales de guerra nazis. Uno de ellos, que es a quien yo le dedico un capítulo, no tanto por él, porque él es una rata igual que las demás, ¿no? Sino por la persona que se enfrentó a él, que fue una anciana judía llamada Violeta Friedman, de origen rumano, única superviviente de Auschwitz de toda su familia. Ella entró siendo muy niña a Auschwitz y sobrevivió. Toda su familia fue gaseada y exterminada. Esta persona acabó viviendo en España y un día vio las declaraciones de un criminal de guerra nazi belga que se llamaba León de Grel, que vivía aquí cerquita, en Andalucía, en Málaga, y que en una revista, en la revista Tiempo, negaba el Holocausto y se reía de las víctimas, ¿no? Y decía que si hubiera sido verdad eso del Holocausto no habría tantos judíos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, y otras barbaridades que no vienen al caso, pero lo documento aquí, ¿no? Entonces, esta señora decide, a finales de los 80, cuando ve esa entrevista, llevar a juicio a esta persona, a este nazi, refugiado aquí por Franco, nacionalizado por el franquismo, con DNI español, y a quien Felipe González se negó a extraditar. Es decir, Bélgica pidió su extradición por crímenes de guerra y Felipe González se negó, porque era un ciudadano español, ¿no? Bueno, como él, muchos más, muchísimos más, muchos que pasaban desapercibidos y otros que no se cortaban ni tres y hacían apología. Incluso hay un caso en Denia, en el País Valencià, que celebraban fiestas con uniformes nazis y contrataban a la banda del pueblo. Hay una película, El Sustituto, recién estrenada hace un par de años, que cuenta la historia de Otto Remmer, ¿no? De este criminal de guerra nazi. Bueno, pues cuento la historia de Violeta Friedman y cómo ella, en soledad, se enfrenta a un criminal de guerra nazi. En soledad, digo en soledad porque el día del juicio, que hay un vídeo por ahí, está ella sola en la Audiencia Provincial de Madrid, creo que es, rodeada de nazis de un grupo que se llama CEDADE, Círculo Español de Amigos de Europa, que era un grupo nazi que nació y creció durante el franquismo y que se disolvió en el año 95, y en el cual pululaban muchos de estos criminales de guerra que vivían en España. Y Violeta sale sola, allí enfrentándose a un grupo de 30 nazis rodeándola, insultándola, riéndose de ella, y Violeta está acompañada solo de 4 o 5 supervivientes de Mauthausen, españoles. Es decir, estaban solos. Esa era la preocupación que había por el fascismo y por el nazismo en España, que una anciana judía superviviente de Auschwitz estaba sola. Claro que Violeta es antifascista, claro que la historia de Violeta es antifascismo, es historia antifascista de este país. Por supuesto, y tiene su capítulo aquí y explico cómo fue ese periplo judicial de Violeta y cómo repercutió todo esto, ¿no? Después, ¿no? Pues en el cambio del Código Penal y bueno, toda una serie de movimientos que hubo, porque el caso fue muy mediático, porque Violeta llegó hasta el final, hasta el Constitucional, ¿no? De hecho, hay una entrevista muy reveladora de Iñaki Gabilondo a Violeta Friedman, que si la veis ahora, 30 años después, las cosas que se dicen, dices, vaya tela. Vaya tela lo que se decía entonces y dónde estamos ahora, ¿no? Hablo también de este grupo CEDADE, que yo creo que es muy importante. Yo todavía me recuerdo antes de que se disolviera, yo tendría 14, 13 años, y yo recuerdo haber visto fanzines, alguna pegatina, en el Rastro, recuerdo que alguien vendía por ahí cosas y tal, y tengo algo de material de ellos. CEDADE celebró el año 1989 una manifestación en Madrid con una pancarta que ponía libertad de expresión y que celebraba el centenario del nacimiento de Adolf Hitler.
Sí, el aniversario de Hitler. El 100 aniversario de Hitler se celebró en Madrid en una manifestación, ¿vale? De hecho, en la Feria del Libro de Madrid de aquel año, estas fechas, en mayo aproximadamente, CEDADE tenía una caseta. Hay una foto de eso. Yo la publiqué en un reportaje que hice en La Marea, donde sale el puesto de CEDADE y pone 100 años Adolf Hitler. Eso en la Feria del Libro de Madrid, año 1989. ¿Vale? No en los 60, 1989. Bueno, pues esta manifestación de homenaje a Hitler en Madrid termina a las escaleras del cine, de un cine de allí de Madrid, que ya no existe, y sale el que era presidente de la asociación, un activista neonazi que sigue en activo, que se llama Pedro Varela, dando un discurso junto a un señor anciano de origen alemán, o austríaco, creo que es alemán, dando un discurso, ¿no? Este señor pues era nada más y nada menos que un trabajador de Auschwitz, que decía que los judíos estaban encantados de ir a Auschwitz, que era una segunda oportunidad para redimir ese daño que habían hecho a Alemania, ¿no? Esto pasaba en España en el año 89, insisto, ¿vale? Que a nosotros se nos estaba diciendo que el fascismo había muerto con Franco, ¿vale? ¿Qué pasa? Que toda esa gente de CEDADE, todos los grupos que vinieron después de los restos de la transición, después de Fuerza Nueva, después del Frente de la Juventud, después de todo ese pozo falangista fascista que quedaba todavía del franquismo, empezó a haber grupúsculos de extrema derecha que, en vez de fijarse tanto en el pasado reciente de España, del franquismo, empezaban a mirar a Europa. ¿Qué hacen los franceses? ¿Qué hacen los italianos? ¿Qué hacen los británicos? Y empezaban a copiar ese neofascismo que venía de otros países, con una estética más alternativa, ¿no? Ya no era tan de franquista, casposo, de misa, sino era más irreverente, más no punky, porque no me gusta regalarles el punkismo a la extrema derecha, pero obviamente sí más. Además, empezando a copiar, como siempre ha hecho la extrema derecha, a copiar a la izquierda radical, ¿no? ¿Cómo? Pues con los fanzines, con los mensajes. Para que os hagáis una idea, tenían una pegatina que era era una rata negra, era el símbolo del neofascismo, cogiendo del cuello a un Snoopy con la bandera franquista, ¿vale? Y ponía ni fachas ni rojos. Ese era el lema de Bases Autónomas. Uno de los lemas de Bases Autónomas, que Bases Autónomas era un grupo NR, Nacional Revolucionario, que eran estos grupos neonazis que surgieron a mediados de los 80 y que poquito a poco empezaron a colonizar diferentes espacios dentro de lo que eran las culturas urbanas de la época. Primero entrando por las gradas del fútbol, intentándolo por la universidad, metiéndose luego con el movimiento punk, skin, y ahí es cuando se produce pues toda la avalancha de fama de los skinheads, de los nazis ya vestidos de tal, las palizas, las agresiones, etcétera, ya a finales de los 80, ¿no? Claro, la izquierda alternativa, la izquierda radical, ahí pues estaban sus movidas, estaba con el tema de la insumisión, con el tema del ecologismo, pues con la nueva generación de la izquierda, que tampoco había vivido la transición, pues también miraba a Europa, miraba con el tema de la ocupación, con muchos otros temas, ¿no? Y de repente se tienen que enfrentar a una pandilla de bestias que viene a por ellos directamente, como venían a por sus padres los fascistas de la transición, ¿no? Yo cuento una anécdota de arranque, que es Tirso de Molina en el año 88, la plaza que está en el barrio de Lavapiés, en Madrid, donde se pone un rastrillo ahí de los puestos políticos, ¿no? Desde hace muchísimos años, y que en el año 88 una horda de neonazis la asaltó el 20 de noviembre, coincidiendo con los actos de recuerdo a Franco, pues aparecieron centenares de nazis allí y arrasaron con todos los puestos de Tirso de Molina. Claro, ahí la izquierda radical dijo, ¿y esta gente? ¿Y nosotros qué hacemos? Que no estábamos aquí ni preparados para esto. Ahí es cuando empiezan a tejerse conversaciones, alianzas, ideas para empezar a organizarse, a hacer frente a una gente que viene a por ti, directamente como habían ido a por los de la transición, ¿no? A por nuestros padres, ¿no? Y ahí entrevisto a gente que estuvo en Tirso de Molina, a gente que estuvo en Zaragoza, en la Casa de la Paz, una casa ocupa, que atacaron también el mismo día casualmente los nazis. En Valencia, en la huelga general del año 88, se cuela un grupo de nazis, ¿no? Y claro, aquí la gente de la gente de la izquierda empieza a detectar que hay un problema, que hay una serie de gente que está no solo impidiendo su marcha habitual política, sino que encima está agrediendo a diferentes colectivos, ¿no? Porque ahí ya se suceden las agresiones contra personas LGTBI,
sindicalistas, en algunos casos, ¿no? Como gente con pintas, a los punks, tal. Yo cuento una anécdota, que me gusta contar anécdotas en las charlas, para no hacer ahí un repaso ahí de brocha gorda, porque creo que ilustra muy bien también un poco el sentir de este libro, ¿no? Y es que, por ejemplo, en Madrid, en la zona de Torrejón, que está la base militar, pues había una comunidad de origen guineano, con nacionalidad española, pero negros, ¿vale? De guineanos negros. Y que algunos de ellos pues eran militares, ¿no? Y eran chavales pues, que tendrían pues, 20 y pico, y eran pues eso, militares negros de origen guineano que vivían por la zona. Por esa zona había muchos nazis y estaban dando muchas palizas. Estaban dando palizas a chavales negros que también vivían por ahí. No había tanta inmigración como ahora, quiero decir, había más españoles incluso fuera que nosotros recibíamos migración, sino y era no era muy habitual ver personas racializadas, ¿no? por la calle. Claro, llamaba mucho la atención la poca gente que había en determinados barrios. ¿Qué pasa? Pues que ya empezaban a pegarle a sus primos, a sus sobrinos, a su hermano, a su tal, y estos chavales militares se juntaban en una discoteca que había en la zona, que se llamaba Stones, con militares de la base de Torrejón que venían de Estados Unidos. Claro, España, OTAN, base militar, yanquis, discoteca, y ahí se juntaban todos, pues eso, fuera del cuartel, fuera de las horas. Y había pues chavales negros del Bronx, chavales negros de California, chavales negros de todas partes de Estados Unidos. Muchos de los cuales pues venían con sus discos de Public Enemy, con sus fanzines de los Panteras Negras, con sus libros de Malcolm X, e intercambiaban material con los chavales de aquí, de la zona de Fuenlabrada y de la zona que eran los chicos de aquí. Pues bueno, empiezan a coger ideas y resulta que el primer colectivo que surge de ahí se llama Color Power, y es un colectivo liderado por chavales jóvenes negros guineanos, de origen guineano, militares, es decir, de la BRIPAC, nada más y nada menos, de la Brigada Paracaidista, que se dedican a ir a por los nazis. Así, una anécdota que yo desconocía y que a mí me descubre otro periodista así de rebote. Me dice, tía, ¿tú no conocías la historia de los Color Power? Y yo, hostia, pues no. Y me pone en contacto con uno de ellos. Entonces yo hablo con el chaval, de hecho es hermano de un director de cine, que ya lo descubriréis, que es conocido y tal, y me explica cómo chavales empiezan a juntarse, sobre todo alrededor de la cultura hip hop, del skate, del graffiti, del breakdance y tal, y empiezan a empoderarse y empieza a juntarse un montón de gente con ellos, punkis, heavies, gente de diferentes espacios que también estaba recibiendo la violencia neonazi. Y dice, joder, tío, están estos chavales aquí dando la cara, vamos con ellos. Bueno, consiguen barrer toda la zona. O sea, los nazis se tienen que esconder. Yo he puesto una foto, aquí hay unas cuantas fotos en el libro, y en la primera página hay una de tres de ellos, tres de los chavales de Color Power, y he puesto la foto más amable, ¿no? Quiero decir, que eran chavales pues bastante echados para adelante, digamos, ¿no? Entonces, claro, los nazis ahí de repente tienen que dar un paso atrás, porque se encuentran con una pandilla de chavales súper motivados que dice, hasta aquí. O sea, ya se acabó la broma de ir pegando por ahí al primero que te encuentres, ¿no? Entonces, esto ha sido muy, muy curioso, el empezar a detectar cómo se empiezan a dar alianzas en determinados espacios, en determinados momentos, fruto de la violencia indiscriminada de los neonazis. Pasa lo mismo cuando matan a Sonia en Barcelona. Entrevisto a Eugeni Rodríguez, que es del Frente d'Alliberament de Cataluña, uno de los primeros colectivos LGTBI de Cataluña y del Estado español, que él formó parte de la acusación popular del caso de Sonia, ¿no? de Sonia, de la mujer transexual que matan los nazis a patadas. Digo a patadas literal, porque la matan, encuentran ADN en las botas de los nazis que saltan la valla del parque donde dormía Sonia con varias personas sin hogar. A ella la matan hasta el punto en el que la dejan negra de los moratones. Negra porque el titular del día siguiente del periódico era que encuentran un travesti negro muerto. No, negro no, es que estaba morada de la paliza que le pegan. Pero, quiero decir, imaginaos la violencia brutal que se desencadenó allí y la impunidad de estos tíos que después de matar a Sonia, de dejar muy mal herida a su compañera Doris y dejar ciego a un hombre sin hogar que dormía ahí al lado, se van de birras, se van tranquilamente de fiesta. Y aquí no ha pasado nada, eran despojos humanos a los que había que matar, ¿no? La investigación es de película. La de Sonia, la del caso de Sonia, como primero es la Policía Nacional, pero de repente hay un giro de guión
y el juez le pasa la investigación a los Mossos, y no digo por qué, todo está por ahí y es bastante curioso de leer, 30 años después. Pero aquí, entrevistando a Eugeni me cuenta una cosa, me dice, es que el día del juicio estábamos solo, allí, 4 con una pancarta, que hay una foto aquí, que estamos los 4 en la Audiencia Provincial de Barcelona, ahí el día del juicio, y de repente vemos girar la esquina a 20 o 30 skins, cara a nosotros. Claro, año 95 o así, ¿no? Pues claro, estos imaginaos los 4 que están ahí con la pancarta, acojonados, ¿vale? Y de repente dice que se acercan allí, tranquilamente, y dice, hola, ¿sois los compañeros de Sonia? Dice, sí, sí, tal. Dice, bueno, nada, pues venimos a echaros un cable y a estar aquí con vosotros. Somos Sharp Barcelona. Se presentaban, ¿no? El colectivo de skins antirracistas que acababa de nacer hacía poco en Barcelona, pero que no habían entrado en contacto. El colectivo LGTBI con el Sharp. Pues no se habían encontrado, no tenían conexión. Pero de repente el Sharp tomó la iniciativa de acudir el día del juicio a apoyar a la gente del Front d'Alliberament Gay. Y Eugeni me dice, tú imagínate la foto, literal, me dice, estábamos las 4 maricas allí con la pancarta y 20 skins allí, tal, de cachondeo, tal, claro, ahí los periodistas no entendían nada, claro, entonces ahí se da una sinergia y la conexión de 2 mundos que estaban desconectados y que la violencia neonazi, como en tantas otras ocasiones, empieza a unir a mundos que están desconectados. Hasta tal punto en el que cuando matan a Guillem Agulló, que Guillem Agulló era miembro del Sharp, ¿no? El Front d'Alliberament Gay de Cataluña, es decir, el colectivo LGTBI de Cataluña, monta los autobuses para venir a Castellón, a Valencia, al juicio por el caso de Guillem. Es decir, empiezan esas alianzas en diferentes partes, precisamente porque en todos y todas entienden que tienen una amenaza que es contra todos y contra todas, ¿no? Y pasa lo mismo con Lucrecia. Cuando matan a Lucrecia, el colectivo antifascista entra en contacto con el colectivo, con Atime primero, con el colectivo, con el colectivo de dominicanos que vivía por la zona de Aravaca, pero después es que a la semana siguiente de matar a Lucrecia matan también a Hassan, a un temporero marroquí. Lo matan de una paliza, los nazis, una semana después en el mismo pueblo. O sea, este era el nivel de la violencia. Y ahí ya es la Asociación de Marroquíes, los dominicanos, los antifascistas de Madrid, que empiezan allá a tejer las alianzas. ¿Por qué? Pues porque cuando habían ido a hablar con el alcalde, con el ayuntamiento, les habían dicho que qué nazi ni qué nazis, que eso estaba en las películas, que los nazis ya no habían existido, que había gamberros por ahí, sí, que pintaban ahí una svástica, pero que eran gamberros del pueblo, chavalitos, ahí un poco tal, ¿no? Y no pasa nada, eso con un cursillo eso se pasa. Lo digo literal, con un cursillo eso se cura. Eso lo dice una persona que hoy en día es ministra, ¿vale? Y está aquí recogido de una noticia del año 95, cuando le preguntan por la violencia neonazi. Nada, un cursillo que les expliques que está mal matar, ¿no? Pues sí, eso lo haces taller de cerámica y lo entienden, ¿no? Bueno, pues estas anécdotas, es que yo reconstruir todo esto para... Bueno, yo porque lo he vivido y lo tengo un poco así naturalizado, pero claro, cuando hay gente que no ha vivido esto de los años 90 y no entiende lo que era, pues chavales y chavalas diciendo, tío, que están matando gente, que hay un problema. Una carta de la presidenta de Sorracismo de la época diciendo, ¿piensan ustedes hacer algo? Es que esto es un no parar de crímenes, de violencia. Empiezan a reaccionar cuando los nazis matan a un estudiante de Derecho, hijo de una familia influyente, porque no les da un cigarro y no canta al cara al sol. Entonces ahí ya se monta el jaleo, ¿no? Hostia, han matado a un pobre chaval los skins y tal, ¿no? O cuando matan a Aitor Zabaleta, pobre chaval que iba a ver el fútbol allí, que no tenía vinculación con nada, ¿sabes? Cuando ya no se puede ocultar esta violencia, es tan bestia, es tan indiscriminada, es tan impune, es tan brutal, ¿no? Y sobre todo cuando empieza a haber reacción. Yo lo que cuento aquí es precisamente qué hace la gente ante esta violencia. El Estado no hace nada. Los medios de comunicación, pues eso, un poco de sensacionalismo, uy, sí, qué malos los nazis, pero ya está, peleas de bandas, tribus urbanas. Y cuando la izquierda, quien organiza realmente la respuesta, son los movimientos de izquierda, la gente que pertenecía a centros sociales, a movimientos ecologistas, a insumisos, feministas, etcétera, los que dicen, tío, vamos a juntarnos porque esta gente nos va a matar, literalmente nos va a matar, está matando y nos va a matar. Cuando empieza a contestar, es decir, cuando empieza primero como autodefensa, yo lo explico, hay un paso primero de autodefensa, pero después de ofensiva, es decir, yo no voy a esperar a que vengas aquí a por mí. Es decir, yo si tú haces un acto público voy a ir, ¿no? Y te voy a explicar que tú aquí no eres bienvenido, o voy a ir a tu barrio, ¿no?
hay debates dentro del antifascismo, porque evidentemente mucha gente dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué hacemos? Como legítima defensa nos quedamos esperando y ya está, nos defendemos, si hay algún problema y ya está. No hace falta confrontar ni nada. Y hay otra gente que dice, vale, yo respeto que tú no quieras confrontar, pero yo creo que hay que ir a prevenir. ¿Y prevenir qué es? Pues ir directamente a buscarlos a ellos y que ellos no estén cómodos, ni estén tranquilos tampoco, ¿no? Porque lo que no puede ser... Ese debate yo no juzgo, yo lo pongo aquí. Hay gente que opina de una y de otra manera, gente que decide tomar una decisión o de otra, y las conclusiones son del lector y de la lectora. Es decir, cada uno... Juzgar ahora lo que decidieron los chavales en, yo qué sé, en Valencia en el año 92, pues es muy atrevido. ¿Qué queréis que os diga? ¿No? Yo no me siento con esa arrogancia de juzgar las decisiones que se toman. Pero lo que sí que es verdad, y es una cosa que yo agradezco mucho de toda la gente que ha hablado para el libro, es que estas personas reflexionan y son muy honestas. Y muchas de estas personas, por ejemplo, que han ejercido la violencia y no lo esconden, y yo lo explico, que gente que dice, no, sí, y yo he ejercido la violencia, reflexionan sobre ello y dicen, vale, pues nos acostumbramos a un nivel de violencia muy bestia, o no hablábamos entre nosotros sobre cómo esto afectaba luego no solo a nuestra militancia o a la política, sino cómo afectaba a nuestra manera de ser, de pensar, nuestros problemas, cómo trasladabas esto a tu entorno más cercano, a tu familia, cómo afectaba esto. Es decir, hay reflexiones muy humanas, que es una cosa que a veces, cuando estás en la vorágine de la militancia o del relato político, como que no importan, ¿no? Pues sí, importan y mucho, ¿no? Sobre todo cuando hay sucesos traumáticos. Y es una cosa que además se aprende mucho cuando empiezas a ver de cerca casos donde la tragedia es palpable, ¿no? Yo, por ejemplo, descubriendo casos muy bestias sobre algunos que ya conocía, obviamente, el de Guillem me toca muy de cerca, y además también por cuestiones de familiares. Yo soy amigo de la familia de Guillem y los hemos acompañado durante todos estos 30 años, pero también conociendo de cerca el caso de Carlos Palomino en Madrid, ¿no? De cerca, por circunstancias de la vida, pude asistir al juicio, pude entrevistar a personas que vivieron aquellos años, que vivieron el asesinato en primera persona allí, que vivieron la criminalización brutal que se hizo de la víctima, algo que continúa pasando, que pasó con Guillem, que pasó con Carlos y que continúa pasando, ¿no? Que parece que tengas que volver a explicar que eran chavales de 18, de 16 años que estaban protestando contra grupos nazis, es decir, que eso de que se buscaban no haberte metido en líos y tal, es el relato oficial. Y es tremendo, ¿no? Y aquí es cuando te das cuenta que todas esas historias pequeñas de personas que reflexionan y que deciden en un momento juntarse, y no tienen por qué, ¿eh? Podrían irse a su casa a jugar a la Play o al fútbol o a donde fuera, pero deciden tomar partido. Deciden tomar partido, y este es el valor que yo encuentro en común en todas las historias de este libro. Gente que no tiene por qué y decide tomar partido por algo, y además en unos años muy jodidos, en los 90, contra gente que eran unos auténticos asesinos. Y decide poner el cuerpo, decide jugársela. Y luego más adelante esa violencia continuará hasta relativamente hace nada. Es decir, vale que ya no hay bandas de skins por ahí aterrorizando y quemando y matando gente y tal como en los años 90. Y os habéis preguntado también por qué no. Pues en muchos casos, no digo que sea única y exclusivamente, pero en muchos casos porque hubo gente que les plantó cara. Y porque hubo gente que les hizo ver que eso de ir por ahí pegando palizas, pues igual les salía mal, ¿no? O igual llevar una esvástica por ahí, pues igual no era buena idea, ¿no? Quiero decir, aquí hay muchas historias desconocidas, que yo mismo, habiendo documentado desde hace 30 años, yo desconocía y he ido descubriendo conforme he ido entrevistando, ¿no? Todas las campañas de criminalización es muy interesante ver cómo las afronta cada colectivo. Yo he cogido varios casos digamos, ilustrativos. He cogido, por ejemplo, el caso del Rush de Málaga, de aquí de Andalucía, ¿no? De cómo les hacen un montaje y les quieren hacer pasar por banda criminal, ¿no? Y les pillan, bueno, les hacen un macrojuicio y, bueno, les llegan a pillar hasta como pruebas libros de Galeano, ¿no? Como si fuera una prueba de terrorismo, ¿no? Y cosas, es muy bestia, ¿no? El tema que cuentan. Cuento casos el de los 6 de Zaragoza, reciente, chavales, que porque un policía dice que los vio tirar piedras,
solo por la palabra un policía, pues les han condenado a 7 años de prisión, chavales de 20 años, ¿no? Hace nada, ¿eh? Hablo del caso de Alfon, por ejemplo, el caso de Madrid, de Vallecas, y también un poco entrando dentro de lo que es Vallecas y lo que es todo el movimiento que hay allí, entrevistando también a la gente de Bucaneros, a la gente de Riazor Blues, a las hinchadas de la izquierda, ¿no? en los campos de fútbol, qué significa eso, cómo en algunos casos en Vallecas, por ejemplo, al principio la grada del Rayo eran nazis, y cómo la gente se organiza y los echa, ¿no? Y cómo funciona todo esto del fútbol, yo que no soy futbolero, ¿no? Pero me interesaba también como un espacio de socialización y de politización, obvio. La música, entrevisto a personas que son conocidas del mundo de la música y que creo que es muy interesante. Entrevisto a la fundadora del primer sello de hip hop del Estado español, que es una mujer negra, que se llama Ana Viván, que es la hermana de J mayúscula, de una artista de hip hop que falleció recientemente y que creó el primer sello de hip hop en los años 90, una mujer negra, en Madrid, y en un mundo como es el hip hop, muy masculinizado, ¿no? Y ella además que vivió en primera persona lo que os contaba de los Color Power de Fuenlabrada, que sus colegas, eran sus colegas, vamos, los chavales de origen guineano que le plantaron cara a los nazis, el asesinato de Lucrecia. Ella además es abogada y vivió muy de cerca lo que eran los nazis en la universidad, en la Facultad de Derecho, que era uno de los sitios donde residía bases autónomas y todo el meollo de los nazis de la primera hornada de los años 80. Y entrevisto también a una persona que es, pues yo creo que ha marcado todas las generaciones, incluso hasta hoy, que es Fermín Muguruza, ¿no? Pues primero con Cortatu, después con Neu Gorriak, después en solitario, ahora cineasta, escritor, etc. Es una persona muy relevante, sobre todo como notario un poco, ¿no? de esa banda, primero con su banda sonora y luego pues con sus pelis y también con su figura, ¿no? Una persona pues, que ha acompañado varias generaciones y que hace una reflexión no solo sobre el tema de la música, y hablando también de la historia de cómo ellos empiezan tocando y empiezan a ver movidas con nazis ya en los años 80, y con el GAL, ¿no? Y cómo el GAL mata a gente antes de un concierto suyo, al lado, en Bayona, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Hablamos sobre el tema de Euskadi, ¿no? Y cómo afectaba el tema de ETA en los movimientos sociales en los años 90, en el año 2000, cosas de las que no se podía hablar entonces y ahora por fin pues a lo mejor es un poco más tranquilo poder reflexionar sobre lo que era, ¿no? La sombra de tener el contexto que había con la violencia que había entonces, ¿no? Por lo tanto, me parecía interesante, reflexionamos sobre el tema de la lucha armada, de ETA, del todos ETA, de la renuncia a la lucha armada, de las críticas desde dentro de la izquierda a la lucha armada. Es decir, hacemos una reflexión que yo creo que es interesante, años vista, ¿no? y que valía la pena. Yo creo que valía la pena también hacerla. Y lo que hago es un recorrido hasta la actualidad. Podría contar 1000 anécdotas, porque el libro está lleno de anécdotas. No son batallitas. He querido... A ver, hay unas cuantas batallitas, obviamente, ¿no? Pero no he querido hacer un de eso de batallitas. Son relatos muy cortitos, es decir, muy cortitos. Hay, no sé, ¿cuántos hay? Hay 50 capítulos, pero que lo he intentado hacer muy ameno, ¿no? Que, como os decía, los 90, pues obviamente explican mucho unos años que fueron muy violentos y donde hubo mucha organización. Pero, por ejemplo, ya empiezo luego a hablar cuando la extrema derecha empieza a cambiar. ¿Cuándo es esto? Pues cuando pasa de los grupos skins de palizas en las calles a montar partidos políticos. Primero es Democracia Nacional, después es MSR, ¿no? Primero es un partido... Además es curioso porque primero es Democracia Nacional y después es un partido nacional bolchevique. Es un partido duguinista, de Alexander Dugin, ¿no? Que de hecho viene invitado a España en los años 90, aquí. ¿No? Que es un partido así que intentaba confundir lo que ha dicho el compañero, ¿no? Pues con mensajes así pseudoizquierdistas, ¿no? Pero eran nazis, obviamente, ¿no? Strasseristas, digamos, ¿no? De la rama de Strasser, ¿no? Y estos surgen antes incluso que España 2000 y que todo esto, ¿no? Surgen de los primeros en los años 90, al calor de lo que estaba pasando en Rusia y en otros países, ¿no? Luego, claro, estos partidos son legales, tienen permiso, tienen registro en el Ministerio del Interior, montan mítines políticos, llaman a delegación de gobierno para que les protejan en sus actos. Quiero decir, ahí el antifascismo ya no es solo defenderse de la violencia nazi, sino cuando decide confrontar a la extrema derecha, tienes una barrera de policía delante.
Y ya empiezan a reflexionar algunos de qué hacemos. ¿Vamos a confrontarlos? No, es mejor, es peor, dejarlos que monten ahí su meeting y no hacemos nada porque si no se victimizan y les hacemos propaganda, o no, no podemos dejar que vengan aquí. Esos debates están hoy, cuando Vox monta un meeting o una carpa, que lo hace a propósito, o sea, lo que hace Vox, de montar una carpita aquí, o montar un tal, o ir a la universidad tal, no sé qué, vamos, eso desde Inestrillas, vamos, de hace 30 años, que se iba a Hernani a dar un meeting, ¿sabes? Claro, en un bus, desde Madrid, se bajaba, pegaba 4 gritos lleno de chancha, disturbios, cócteles molotov, se subía y se iba. Es decir, eso es más viejo que la tos, ¿vale? Pero esos debates estaban. ¿Qué se hace? Pues hay gente que hizo las dos cosas, en un momento ignorarlos, en otros momentos a saco. Y salió bien y mal de las dos maneras. Quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay una fórmula mágica. Pero está muy bien que los propios militantes reflexionen, ¿no? De decir, bueno, pues creímos que había que hacer esto, o creímos que teníamos que hacer lo otro. El coste que tiene muchas veces determinadas acciones, hablo de represión, ya no solo de operaciones policiales contra grupos antifascistas, como el de Málaga que os he contado y alguno más, sino hablo de detenidos. Hay un momento en Valencia, yo le dedico un capítulo, por ejemplo, que hay 100 y pico personas encausadas, 100 y pico. De una manía antifascista creo que acaban deteniendo a casi 30, y un desalojo a 50 y pico, y un muerto en un desalojo. Es decir, eran momentos de mucho activismo, mucha violencia, mucha confrontación en las calles, mucha represión. Y claro, todo eso tiene un coste, no solo político, es decir, de ahora vamos a hacer una campaña para sacar a 50 y pico tíos del juicio adelante o para que no los metan en la cárcel, pero tiene un coste personal, tiene un coste humano, tiene un coste, y de eso va la represión, mucho más allá de desactivar un movimiento, ¿no? Sino va también de desgastar personalmente a las personas, ¿no? Y todo esto está bien también porque gente que yo entrevisto reflexiona sobre esto, ¿no? Y habla un poco sobre qué pasa, ¿no? Pues que es muy fácil. Yo a veces cuando leo mucha porno riot, ¿no? Que decimos, ¿no? Esa apología o esa pornografía de los disturbios, ¿no? De, hostia, sí, hay que hacer tal. Ya, pero ojito, que es muy bonito ver los vídeos y tal, pero quiero decir, que esto ya lo hemos vivido. O sea, que a veces las cosas hay que darle una vuelta a las cosas, ¿no? Quiero decir que a veces la estética no puede, ¿no? En estos sentidos, ¿no? Pero está muy bien que sean los militantes los que reflexionen. Yo no juzgo, ¿eh? Yo aquí, de hecho, hablo del movimiento antiglobalización, donde hubo las manis de Génova, de Praga, donde algunos pues fuimos hasta allí y vivimos por lo que fue pues cargar su movimiento a base de represión brutal, es decir, de pegar un tiro en la cabeza a un chaval directamente, como fue en Génova, y de la represión brutal que se dio en Génova, ¿no? Y como todo eso era un contexto global que claro que tuvo que ver con los movimientos sociales. Porque en el libro yo no hablo del colectivo Antifa, o sea, yo hablo de movimientos sociales. ¿Por qué? Porque no existe el movimiento antifascista solo por sí mismo, es decir, son, digamos, reacciones espontáneas, bueno, a veces no tan espontáneas, pero reacciones que se dan circunstancialmente de gente que milita en muchísimos colectivos y movimientos sociales, a veces incluso traspasando lo que es la izquierda radical. Y también he querido hablar con alguna gente que está en los márgenes de la izquierda radical y que se sitúa en izquierdas más institucionales o en espacios que quedan fuera, digamos, de esa izquierda radical que siempre ha sido la que ha, digamos, estado en primera línea, ¿no? Y por eso, por ejemplo, pues le dedico un capítulo a personas que han estado y alguna está en instituciones, ¿no? Y incluso que han estado recientemente en el gobierno, ¿no? Y cómo se vive eso, ¿no? Y qué contradicciones tiene y hasta cuánto estás dispuesto a tragar, ¿no? Y si vale la pena tragar o no. Quiero decir, esos debates, yo no me corto un pelo tampoco entrevistando y también los meto ahí, ¿no? Pero me interesa también, obviamente, ¿no? Esas opiniones. O gente, por ejemplo, que en un pueblo como Salt, donde la mitad de la población es de origen migrante, en Cataluña, es en Girona, un pueblecito, se llama Salt, la mitad de la población es de origen migrante, sin derecho a voto, ¿vale? Pero es de origen migrante y hay 3 concejales de Vox. Es decir, antes los hubo de Plataforma per Catalunya, ¿vale? Del partido de Josep Anglada, ¿no? Que era el partido de extrema derecha que tuvo más éxito en España desde Fuerza Nueva hasta Vox, y que a veces nos olvidamos que fue en Cataluña, y que se llamaba Plataforma per Catalunya, que tuvo 67 concejales en el año 2011. Con un discurso que solo tenía 2 patas, solo 2. Primero los de casa y no al Islam, es decir, islamofobia, racismo.
Solo con esos 2 mensajes lo votó gente sin entrar en temas nacionales, ni de Cataluña, ni de España, ni de nada. Solo no al Islam y no a la inmigración. Pues metió 67 concejales en Cataluña, ¿no? Y cómo, entrevistando a un compañero de origen marroquí, de Salt, ¿no?, que estaba en un colectivo antifascista, que era el España antirracista, de allí, cómo tuvieron que confrontar al fascismo en un pueblecito que el fascismo tenía 3 concejales. Es decir, no era un grupo de nazis que venía el fin de semana a la discoteca. No, es que eran 3 concejales. Es que montaban para ETA en las fiestas allí, ¿no? Y tenían sus instituciones allí, ¿no? Y cómo se vive eso y qué se puede hacer, ¿no? Entonces, todo eso, yo he intentado meter, pues, toda esa amplitud, ¿no?, que exige la respuesta global, ¿no?, a un fenómeno que ya va más allá de los nazis de fin de semana, ¿no? Y cómo muchos de esos nazis fin de semana están hoy en las instituciones. Es que esa es otra, ¿no? Cómo nos encontramos a algunos de los 90, pues, algunos con cargo y otros, pues, intentando conseguir un cargo, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero básicamente yo intento hacer un recorrido, como os digo, hasta la actualidad sin recrearme en el presente. Yo me quedo con la llegada de Vox. Es decir, yo hablo, es verdad que le dedico un capítulo a Cataluña, el tema del referéndum, porque creo que fue clave en el Estado español, no solo para la irrupción de Vox, sino también la institucionalización de un discurso nacionalista, españolista, ¿no?, de la por ellos, ¿no?, que justificó y que rentabilizó luego Vox, ¿no?, obviamente, ¿no? Y cómo todo esto, de alguna manera, lo estamos sufriendo ahora, pero es una historia que, digamos, todavía le queda un poquito de recorrido y no quería yo escribir sobre algo que puede pasar. Hablo sobre todo de lo que pasó en Cataluña esos meses, que es muy desconocido fuera de Cataluña, es decir, la cantidad de ataques, atentados, violencia que hubo de la extrema derecha en Cataluña los meses posteriores al referéndum y que no salía en los medios de comunicación en el resto del Estado español, es tremenda, es tremenda. Está documentada aquí. Entrevisto a varias personas, saco reportajes de medios catalanes, como La Directa, ¿no?, que eran de los pocos que ilustraban esto. Entrevisto a Jordi Borràs, periodista, que y aquí bueno, lo reivindico porque es compañero y porque es un amigo también. Un periodista como Jordi Borràs, fotógrafo, que retrataba a todos los nazis en las manifestaciones, que tuvo que dejar de ir porque en un meeting dijeron: a Jordi Borràs, partidle la cara si lo veis y tal, está amenazado, y le ponían pintadas de Jordi Borràs, cámara de gas, etc. Cuando volvía un día de hacer unas fotos por el centro de Barcelona, es asaltado por un tío que al grito de "Arriba España" le parte la cara y le rompe la nariz, que es un tío de paisano, que resulta que era Policía Nacional de la Brigada de Información de Barcelona. No es que lo diga Jordi, no es que lo diga yo, que sea un rumor, no, es que está condenado, ¿vale? Es que ha admitido, era miembro del CNP, ¿vale? Está acreditado, pero sigue en activo, ¿vale? Esto pasó, y esto pocas veces traspasa de la información local, digamos, o de Cataluña, ¿no? Y esto lo cuento, y explicamos todo lo que pasó allí, ¿no? Y hablo también de un fenómeno del que a veces mucha gente, cuando hablas de todo esto, ¿no?, te intenta llevar a las contradicciones, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de que hay un sector muy pequeño, pero lo hay, independentista, que es de extrema derecha. Claro que lo hay. Pero es que yo lo he denunciado siempre, desde hace muchos años. Pero en el libro hablo de ellos. Y les digo, además, intento poner las trampas que utilizan para captar a gente, sobre todo en un momento de desafección política en Cataluña, con el tema del procés y toda la pesca. Primero con la frustración de todos son unos cobardes, nos han traicionado, nosotros somos los que os llevaremos la independencia, como si fuera una cuestión de voluntad, de lo hago así muy fuerte y mañana somos independientes. Bueno, obviando todos estos temas, pero hablo de cómo cuelan mensajes racistas, xenófobos, pues a través precisamente de todos esos canales, ¿no? Y está muy bien, porque ha habido muchas confrontaciones que poca gente sabe fuera de Cataluña, de gente de grupos independentistas, para echar a esta gente de los espacios. Hay una foto aquí muy buena de un compañero de La Directa, de Víctor, que sale una pancarta de los indepes de extrema derecha y un bloque antifascista delante impidiéndoles el paso, de no pasáis por aquí. O sea, no somos compañeros de lucha. O sea, no. Y hago una reflexión sobre todo esto, también, que está bastante interesante también, pensando un poco también en el público catalán, ¿no?
Y ya para terminar, ya os digo, os puedo contar 1000 batallitas. La extrema derecha es verdad que, más allá de los partidos, pues también crea sus movimientos sociales, sobre todo a partir de la crisis económica del año 2007-2008, se reinventa, empieza a copiar lo que hacen en Italia, en Francia, lo que hacía Casa Pound en Italia, que era copiar a la izquierda radical, es decir, ocupar casas, repartir comida, ¿no? Lo que hizo unos años después en Madrid Hogar Social Madrid, ¿no? Pero que también probaron otras organizaciones parecidas en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, etcétera, los años anteriores a 2015, que fue cuando llega Hogar Social, ¿no? Y hablo de estos movimientos sociales que empiezan a cambiar el discurso, ya no llevan banderas de extrema derecha, sino que llevan pues símbolos diferentes, pues un rayo, una tortuguita, una torre, un no sé qué. Hubo, y yo creo que, no sé si aquí en Granada llegó, yo creo que sí, pero yo recuerdo en Sevilla, que hubo jaleo, ¿os acordáis de cuando todas las protestas de hace 10 años? Pues creo que fue contra la Ley Wert, ¿no? Que hubo en las manifestaciones de estudiantes un grupo de chavales que aparecían con banderas de España, ¿no? Y cuando los echaban decían, nos echan por llevar banderas de España. No, Manolo, es que eres el nazi de toda la vida que te conozco. O sea, que aunque no lleves la banderita nazi, llevas la bandera de España para decir eso, que me echan por llevar banderas de España. No, te echamos porque eres un nazi. Y si llevas la de Senegal, te vas a ir fuera igual, ¿no? Quiero decir, pero empiezan a cambiar la estrategia, ¿no? Y empiezan a utilizar mucho eso, ¿no? Nos expulsan por llevar banderas de España, ¿no? Y tal, ¿no? Y empiezan a meterse. Eso, la respuesta estudiantil, Liga Joven, pues eso, y grupos así con nombres que cualquier persona que salía del supermercado le decían, señora, ¿me puede dar un bote de garbanzos para las familias españolas sin hogar? Claro que sí. Buen hombre, toma, aquí tiene su tal. Ya, pero ese tío era un nazi que estaba quemando personas sin hogar hace 4 años, como pasó en Zaragoza, que uno de los nazis de aquella órbita resulta que había sido detenido por pegar una paliza a una persona sin hogar, ¿no? Y luego iba recogiendo comida, ¿no? Obviamente era un paripé porque se estaba haciendo en otros países y porque era una especie de competencia, como empezó a hacer Amanecer Dorado, como bien has comentado. ¿Cómo creció Amanecer Dorado? Pues en la crisis económica, acompañando a las ancianas a sacar dinero del cajero o a llevarles la compra, o a meterse con los inmigrantes para proteger al comercio local ante la crisis. Nunca apuntaban a la troika, ni a los bancos, ni a los especuladores. ¿A quién apuntaban? Pues a los inmigrantes sin papeles que vendían lo que podían o a quien fuera, ¿no? Entonces, bueno, lo de siempre de la extrema derecha, ningún secreto. Ante esos movimientos sociales, el antifascismo también toma nota y dice, ¿qué hacemos? Porque reventar un reparto de comida es muy feo, ¿no? Y igual pues no es una buena idea. Entonces empieza gente a tejer otras estrategias, ¿no? A los de respuesta estudiantil y Liga Joven, tal, que se meten en las manos y los echan. O sea, directamente confrontan. Hay vídeos todavía por ahí por YouTube de cómo los echan en todas partes. En Gran Canaria, recuerdo en Gran Canaria también a palazos directamente. Es decir, hay vídeos que si los buscáis por ahí, ¿no? Todavía están colgados, ¿no? Pero en otros sitios pues empiezan a hacer campañas vecinales, a hablar con la asociación de vecinos, a hablar con los comercios, a decir, tíos, porque claro, aquellos eran muy listos. Aquellos hacían carteles de apoya al comercio local, compra español, no sé qué, tal, y ponían el logo, y ponían el tal, y ponían reparto de comida en Navidad, ningún niño sin su juguete, claro, entonces venía gente a la sede, ay, qué majos estos chavales, tal, no sé qué, tapándose las esvásticas, toma, tu regalo de Navidad, ¿no? Muy tal, ¿no? Pero claro, ellos tenían su estrategia, ¿no? de meterse ahí y además copiando, como han hecho toda la vida, copiando a la izquierda, ¿no? Entonces, aquí es donde se empiezan a tejer esas alianzas también de barrio, colectivos, a participar, asociaciones de vecinos. Entrevisto a gente de Tetuán, en Madrid, cuando nace el primer hogar social, de Zaragoza, cuando surge también el primer hogar social, en Valencia, por ejemplo, cuando empiezan los primeros repartos de comida de España 2000, en un barrio como Orriols, que es un barrio intercultural con muchísima diversidad, y cómo han sido capaces hasta hoy, a pesar de los problemas que tienen de precariedad en el barrio, de no dejar que entre el discurso de odio. O sea, es tremendo. El caso de Orriols, yo estoy muy contento porque es mi ciudad, ¿no? Pero creo que es todavía un muy buen ejemplo de cómo ante un barrio abandonado, precarizado y con unos niveles de pobreza muy bestias, como el barrio entero, sin importar la nacionalidad, el credo, el color de piel, nada, está unido. Y saben que el problema no es de tu vecino, el problema es otro, ¿no? Y como apuntan muy bien, ¿no? Y como el trabajo de base ha sido brutal. Estos ejemplos los pongo sobre la mesa. Como también pongo sobre la mesa 2 movimientos sociales, bueno, 3, que yo he cogido un poco de referencia.
referencia un poco también para armar, digamos, y para dotar un poco de esos aliados imprescindibles y que han sido clave para el antifascismo de hoy en día y que deben seguir siéndolo. Obviamente, el primero de todos, la memoria histórica. Creo que somos herederos de la lucha de nuestros abuelos, de nuestros padres. Somos una generación que ya no tiene miedo de hablar de fosas comunes, de criminales nazis, de criminales del franquismo y tal, como es obvio que había cierto miedo durante la transición y durante el franquismo, pero es verdad que hay que reconocer todo el trabajo de las asociaciones memorialistas y de los que siguen, a pesar de los años, ¿no? Pues empeñados en recuperar la memoria. He entrevistado a dos personas que creo que han hecho un trabajo excelente. Uno de ellos es Carlos Hernández, de Miguel, que ha hecho dos libros magníficos. Uno sobre los campos de concentración de Franco y el otro sobre los españoles de Mauthausen. Creo que son libros muy chulos y además es una persona que no nos llevamos tantos años. Es más mayor que yo, pero quiero decir, quería coger a gente quizás un poco más de nuestra generación. Y a Olga Rodríguez, que es una persona periodista muy querida y aparte de corresponsal de guerra y muy buena periodista, también es una persona muy implicada en la lucha por la recuperación de la memoria histórica y además que ha hecho un gran trabajo en su pueblo, en un pueblo de León, por rescatar la memoria y dignificar a las víctimas del franquismo. Y reflexionamos sobre ese antifascismo intergeneracional, el de nuestros abuelos en la guerra, el de nuestros padres durante el franquismo y la transición y el que nos toca defender a nosotras y a nosotros, ¿no? Creo que esto es importante. Y luego hablo de dos movimientos sociales que yo creo que son clave, y con esto ya termino. Uno es el feminismo y la lucha LGTBI. Yo me di cuenta de una cosa que no había caído, que escribiendo este libro y entrevistando a una compañera con la que yo coincidí en los centros sociales de los años 90, donde yo me crié políticamente. Ella es fotoperiodista hoy en día, ha hecho un trabajo magnífico, por cierto, sobre las fosas comunes de Paterna, en Valencia, que si vais a Valencia hay una exposición chulísima que ha hecho ella. Y ella fue una de las fundadoras de la Asamblea Antifascista de Valencia, en el año 90 y poco. Y ella me contaba que fueron las feministas las que crearon la Asamblea Antifascista de Valencia, ¿no? Y que además empezaron a crear los primeros grupos de tías no mixtos en el centro social, en un centro social en el año 91, y que los tíos no lo entendían. Decía, es que, tío, claro, los tíos decían, ¿pero qué dices? No mixtos, tío, no, vais a ir solas vosotras, que no, tío, que vamos a todos juntos aquí, ¿no? No. Y ya empezaron a obligar a los tíos del centro social y de la Asamblea Antifascista a crear un grupo de hombres para hablar y cuestionarse su masculinidad. Estoy hablando del año 91, ¿vale? De hace 32 años, en una casa ocupa, punkis de 18 años, con un discurso más avanzado, ¿vale?, que muchos de los que están por ahí, ¿no? Hoy en día, ¿no? Quiero decir, y yo no había caído, ¿por qué? Pues porque yo iba a la casa ocupa y yo veía el colectivo Dones Esmusades, ¿no? Y el Grup Domes, reunió del Grup Domes, taller antisida, y hablaban de temas del SIDA, de la homosexualidad, hablaban de temas de la época, ¿no? Que tú veías y naturalizabas. Y decías, sí, guay, está el grupo de hombres, está el grupo de no sé qué, tal. Sí, pues no, lo veías normal. Pero claro, lo ves ahora y ella me dice, tío, no, es que les obligábamos a pasarnos toda la propaganda que hacían de los colectivos de la Casa Ocupa y del colectivo Antifa para que no hubiera lenguaje sexista y para que no hubiera, no se colara nada LGTBI fóbico ni nada de nada. Y cómo, por ejemplo, empezaron a ver una comunidad trans activista dentro de la Casa Ocupa que no hacía más que hacer giras por toda Europa y recaudaba pasta para los movimientos sociales de Valencia. Es decir, que era un colectivo musical que se llamaba Ploma 2, a lo mejor alguno de los mayores se acuerda, y bueno, cómo estaban implicados estos colectivos que eran de cabaret, subversivo, no sé qué tal, ¿no? Y eran parte de los movimientos sociales que recaudaban luego pasta para las causas y el antifascismo, ¿no? Y claro, yo os lo digo, yo quiero decir, la reflexión que hago es, joder, lo tenía súper naturalizado, pero ahora, hostia, ¿sabes? Lo ves ahora y dices, vaya tela, ¿no? O sea, qué normal, con qué normalidad vivíamos cosas que ahora incluso se ponen en cuestión muchas cosas, ¿no? Y entrevisto a un activista LGTBI que se llama Piro, que igual lo conocéis, que ha escrito un libro magnífico sobre el tema de la homofobia y la LGTBI-fobia en la izquierda, que está muy bien, que reflexiona también sobre pues, cómo
dentro de la izquierda pues ha habido también históricamente, igual que ha habido machismo y ha habido racismo y ha habido mucha mierda, igual que en todas partes, porque son cosas compartidas, ¿no? Y transversales, pero que se trabajan y se van poco a poco curando y sanando, ¿no? Y como él reflexionaba también como militante antifascista que ha sido y que es todavía, pues como por ejemplo ya en los 80, 90 en Madrid Lucha Autónoma, un colectivo muy potente, que yo también entrevisto a varios miembros de Lucha Autónoma en el libro, repartían panfletos en las manis para que la gente no gritara puta, maricón ni maruja en las manis. Algo que se gritaba en las manis en los años 80 con total normalidad, puta, maricón, a los policías, no sé qué tal. La peña decía, tío, es que esos lenguajes existen, que no le puedes llamar maricón como insulto a la peña, que maruja, que no. Es decir, ya se hacía pedagogía de puertas para adentro. Y eso me parecía bonito contarlo. Porque es reconocer estas cosas, ¿no? Reconocer que se trabaja también de puertas para adentro, que es un trabajo que no es, que va más allá de querer proyectar esa supuesta superioridad moral, sino que sabemos y somos conscientes de las miserias y de la mierda que hay dentro, ¿no? Y que muchas veces eso pues hace falta identificarlo, reconocerlo para actuar, ¿no? Y luego hablo también del antirracismo. ¿Por qué? Pues porque en los 90, más allá de Color Power, del colectivo este de Fuenlabrada que os digo, y de alguno más, los que hablaban de antirracismo eran hombres y mujeres blancos, españoles, con DNI español. Quiero decir, excepto pues, cuando hubo lo de Ejido, que también le dedico un capítulo al caso de Ejido, ¿no? El pogromo que hubo, y algunos otros casos, pero no había comunidades de personas migrantes, y menos todavía racializadas, es decir, segunda generación, ¿no? de personas nacidas ya aquí, que les dieran voz, o que tuvieran otorgada esa voz, ¿no? Entonces ya llega un momento en el que hay una especie de decir, oye, tío, que yo tengo voz, que no hace falta que salgas tú aquí a hablar de racismo, que igual yo, que soy negro, lo vivo un poquito más, no sé, igual yo puedo contar algo más, que se te escapa, ¿no? Y entrevisto a 4 personas de diferentes colectivos, ¿no? Pues entrevisto, por ejemplo, a Paula Guerra, que es chilena y fue miembro de Sorracismo, entrevisto a Moja Gueredou, que es, creo que sus padres son de Ghana, pero él es nacido en Huesca, y ha escrito un libro magnífico que se llama ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Y es, bueno, pues yo he nacido en Huesca, soy aragonés, pero soy negro, ¿no? Y cómo enfrento yo ese microrracismo cotidiano de tener que justificar que yo soy de Huesca, coño, ¿sabes? Y tal, ¿no? Pues y reflexionamos un poco sobre eso, y a Youssef, que él es de origen rifeño, y que él también pues habla un poco también de la islamofobia, y habla un poco también de cómo también todo el tema del colonialismo y de los discursos decoloniales, ¿no? Y también entrevista a un compañero mío valenciano que es activista gitano, LGTBI. Además, él dice, yo tengo todo. Dice, yo soy migrante porque nací en México, soy maricón, soy gitano y, vamos, yo soy el premio gordo, ¿sabes? Pero es un antifa convencido, militante, antifascista, tiene un colectivo LGTBI gitano, de hecho, que se llama Berberipen. Y bueno, entre todos, ellos y ellas, pues debaten un poco sobre la representación del antirracismo y cómo a veces el antifascismo y el antirracismo no han sabido encontrarse, ¿no? O se han encontrado de aquella manera, ¿no? Pero cómo poco a poco eso ya se va juntando y ya va remando junto, ¿no? en muchos aspectos. Y ya está, yo, por mi parte, el libro tiene 1000 historias, ya os digo que lo podéis leer de manera muy tranquila porque son capítulos que puedes ir saltando. Está en orden cronológico, obviamente, pero yo quiero destacar una cosa, ya para terminar, y es que es verdad que es un libro donde, aparte de haber muchas anécdotas, hay pues mucho dolor, no lo voy a esconder, hay mucha violencia, sobre todo en los primeros años, hay muchísima violencia, hay situaciones muy jodidas, mucha reflexión sobre ello y mucha represión, y mucho dolor también de qué hacer ante tanta adversidad. Ya no solo la extrema derecha, sino el Estado, sino la incomprensión, la criminalización. Hay una situación muy jodida delante, ¿no? Sin embargo, yo destaco siempre, para terminar, una cosa, y es lo que he dicho hace un rato. Esta gente estuvo aquí porque quiso. Gente que podría estar en su casa jugando a la Play o jugando al fútbol o haciendo lo que le diera la gana, decide poner la cara, perder horas yendo a asambleas, haciendo manis, jugársela, yendo a confrontar físicamente con una pandilla de asesinos, etcétera. Es decir, decide tomar partido, ¿vale?
a mí en una entrevista, lo cuento como anécdota ya para acabar, me preguntaron, entonces el antifascismo ha fracasado, ¿no? Porque como Vox está en las instituciones, y a mí me entra la risa, digo, pero ¿cómo va a fracasar la única gente que estuvo desde el principio? Es decir, a quien habéis fracasado habéis sido vosotros. Y vosotras, que los dejasteis solos. O sea, dejasteis solos a un grupo de chavales y chavalas delante de un monstruo, delante de unos asesinos. Y después delante de un fascismo que iba poco a poco conquistando no solo terreno institucional, sino que es lo que está pasando ahora, que es la verdadera victoria del fascismo, conquistando el sentido común. Es decir, está haciendo que ser fascista hoy en día sea algo tolerado, normal, políticamente incorrecto. Que haya gente que se dice que es de izquierdas y hable como un puto nazi. Y que la gente diga, es que es verdad, es que los otros son no sé cuántos, demasiado light, es que están con sus luchas de no sé cuántos y no van a... etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, a la única gente que dio la cara y que tal, ¿qué reproche le vamos a hacer? Podemos leer, interpretar y decir para nuestros adentros, hostia, pues qué bestia esto, ¿no? Hostia, yo no lo hubiera hecho así o tal, no sé qué. Pero juzgarlos o decir que han fracasado, ser tan atrevido como hasta decir que han fracasado. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Jugando la Game Boy, ¿no? Mientras esto se jugaba en la vida para que tú hoy puedas ir tranquilo por la calle, por ejemplo, ¿no? Digo yo. Quiero decir, es una reflexión que yo lanzo, ¿no? a muchísima gente, ¿no? Que la intención de este libro es acercar a una cosa que pasaba, mientras mucha otra gente ni quería verlo, ni lo veía ni lo quería ver, ¿no? Pues mira, esto estaba pasando, mientras tú estabas con tus movidas. Y no pasa nada, ¿vale? Pero que sepas que esto es memoria histórica también, una parte de esta memoria, y una parte también de la memoria histórica de los movimientos sociales, que yo siempre digo que no hay que esperar a que venga un académico y diga, uy, pues mira, voy a investigar aquí qué pasó con el movimiento Ocupa aquí, que yo ni lo viví, ni sé lo que es, pero he leído algo por ahí, voy a ver qué era eso. Joder, si hay gente que ha vivido todo aquello, que todos los movimientos sociales, tenemos gente no sé, que podría contar 1000 historias y serían muy útiles. Es que yo creo que hay un problema actual de una falta de arrastrar todo ese potencial que hubo, no estoy hablando de los años 90, que hubo hace 10 años, con todos sus defectos y todo lo que queráis del 15M y de todo lo que pasó. Pero ¿cómo que no hay historias bonitas que contar de todo eso? O útiles, como mínimo útiles, ¿no? Quiero decir, yo animo a que se cuenten cosas, a que nosotros y nosotras, la gente que estuvo, que cuente cosas. Claro que tenemos que contar. Y yo lo que espero es que este libro pues sea útil, ¿no? Al menos en la parte que le toca, primero para dejar por escrito una historia, una parte de esta historia, y por otro lado, pues para que mucha gente que le interese este tema vea pues que hay debates que se van a repetir toda la vida, que están debatiendo ahora, pero que ya los hemos debatido hace 30 años, ¿no? Y cómo se resuelven y cómo, no sé, y a veces, y ya para terminar, lo juro, yo siempre presumo de una cosa y además con mucho orgullo. Yo me he criado en un entorno, que es donde le explico aquí en los primeros capítulos, muy poco o nada sectario. Es decir, yo me daba igual quién tuviera al lado. Me da igual que fueran más de esto, más de lo otro, más anarquista, más comunista de estos o de los otros, me la pelaba. Bueno, a mí no, a todos los que estábamos ahí. ¿Por qué? Porque teníamos cosas muchísimo más importantes que discutir entre nosotros, muchísimo más. Primero, que había una gente que nos quería matar. Yo creo que eso era un poco más urgente, ¿no? Y segunda, teníamos muchísimos otros problemas que afrontar. Y yo siempre reivindico eso. Yo creo que hay urgencias que nos obligan muchas veces a dejar de mirar el ombliguito y a arrimar el hombro, y luego ya nos pegaremos cuando pase todo en el bar. Y yo cuando he discutido las cosas de este calibre las he discutido en el bar. Nunca he impedido que las cosas fueran a mejor, ¿no? En este sentido, lo que yo he vivido en los movimientos sociales de la época han sido pues mucha confraternidad, mucha solidaridad. Nadie te preguntaba tú de qué palo eras, éramos todos del mismo entorno, y al final yo creo que eso es una lección que creo que me gusta reivindicar y debo reivindicarla, lamentablemente, por los tiempos que corren. Así que nada, si os hacéis con el libro, que os guste, que os sea útil, que lo disfrutéis. Y nada, vamos a charlar un poquito, si tenéis alguna pregunta en concreto sobre algo del libro, y si no, pues lo que queráis. Gracias.